Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de la celebración del Día Mundial del Corazón a propósito del impacto global que tienen las enfermedades cardiovasculares en la morbo y mortalidad de la población. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con el contenido del programa. Buenos días, soy Dagoberto Almanzar, gerente de Oftalmoplaza. Oftalmoplaza le ofrece al público una atención ágil basada en la calidad de atención al usuario y combinando un servicio de altos estándares de calidad científica y humana apoyado en una plataforma moderna y tecnológica. Ofrecemos un espacio confortable para la atención personalizada y coordinación de cirugías oftálmicas y de otorrino. Esta área está destinada a pacientes de todas las edades, tanto nacionales como internacionales, los cuales pueden acudir para la realización de revisiones oftalmológicas completas. Contamos con todas las subespecialidades de oftalmología, que incluyen oculoplástica, córnea y superficie ocular, glaucoma, segmento anterior y catarata, retina, neurooftalmología y oftalmología pediátrica. Oftalmoplaza es un centro de referencia que brinda un correcto y oportuno manejo en el área de oftalmología general y también en los casos que sea necesario un manejo integral. Contamos además con el apoyo de otras especialidades que se relacionan estrechamente a oftalmología. Continuamos conversando de este interesante tema, ahora con la doctora Trinidad Saldívar. Ella es médico cardióloga del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco acerca de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, de dónde surge esta actividad y por qué se celebra en todas partes del mundo. Bueno, pues muy bien, como tú dices, el día 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional Mundial del Corazón. Y realmente para el año 2000 es cuando por primera vez se celebra el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, bueno, pues decidieron para el año 2000, el 29 de septiembre, celebrar este día. Y realmente tiene como propósito crear una gran plataforma para promover lo que es la disminución de los factores de riesgo cardiovasculares y por ende disminuir la incidencia de estas enfermedades. Me imagino que hay muchas actividades alrededor de este día. Para este año, ¿qué lema tenemos? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes como médicos, como sociedad, en sentido general? Bueno, para este año el logo mundial realmente es cuidar mi corazón y su corazón. Realmente el propósito es cuidar mi corazón y cuidar el corazón de nuestros seres queridos y de todas las personas en el mundo. Con esto buscamos disminuir realmente, como dije, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares ya manifiestas, y realmente la Federación Mundial del Corazón se basa en 7 pasos.
y estos pasos son, en primer lugar, realizar actividad física de forma rutinaria, pues es conocido realmente que realizar ejercicios aeróbicos, por lo menos caminata o caminata rápida, trotar 40 minutos, 4 días por semana, disminuye el riesgo cardiovascular, no solo en las personas enfermas, también en las personas sanas, incluso disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad en aquellas personas que tienen alta influencia genética de padecer enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, pues aparte del ejercicio está el control del peso, mantener un índice de masa corporal entre 18.5 hasta 24.9, pues es lo más recomendable. Además, dejar de fumar, pues está demostrado que al año de dejar de fumar disminuye la incidencia de padecer infarto al miocardio y de accidente cerebrovascular hasta un 50%. Además, los siguientes puntos es disminuir la tensión arterial, disminuir los niveles de glucosa en sangre y disminuir los niveles de lípidos, es decir, de colesterol y triglicéridos en la sangre. Todo esto que usted menciona tiene mucho que ver con la alimentación que estuvimos comentando fuera de cámara. Así es. Doctora, cuénteme acerca de las estadísticas que existen y qué se proyecta para el futuro en relación a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues realmente las estadísticas mundiales son muy basadas para nuestro medio, realmente Latinoamérica, en Estados Unidos. Se estima que un 31% de las muertes a nivel mundial son causadas por enfermedades cardiovasculares y esto representa alrededor de 800,000 muertes por año. Al día se estima que 2,000 personas fallecen por enfermedad cardiovascular y de cada 3 fallecimientos en Estados Unidos, pues bueno, uno es por enfermedad cardiovascular. Cada 40 segundos muere una persona por enfermedad cardiovascular y de cada 7 personas que fallecen, una fallece por infarto al miocardio. Dentro de estas enfermedades, pues bueno, las principales causas de muerte, número 1 es el infarto al miocardio, número 2 le sigue la enfermedad cerebrovascular y luego le sigue la muerte por insuficiencia cardíaca, por hipertensión arterial descontroladas y enfermedades arteriales, entre otras. El tema de la presión arterial que usted comentaba, mantenerla y todo esto, me preocupa que muchas veces no sabemos si tenemos la presión alta o cómo la tenemos. ¿Cuál es la importancia de un chequeo con su médico, con su cardiólogo, para las personas y qué rangos de edades se están estimando que deben acudir de manera temprana pues al especialista? Fíjate, Dachira, se recomienda la evaluación en personas sanas y joven entre 18 a 25 años, que por lo menos cada 2 años se evalúa la tensión arterial. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que la incidencia de hipertensión arterial es mucho más frecuente en personas jóvenes y esto lo más probable al incremento en la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Antes había una medición y ahora he visto que la han cambiado en relación, ¿cuándo ya es presión alta? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando esos niveles comienzan a aumentar. Bueno, pues muy bien. El diagnóstico de hipertensión arterial se establece en base a números. Muchas veces la hipertensión es asintomática y no es manifiesta, por lo tanto, una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio hace un diagnóstico. Sin embargo, en una sola toma no es diagnóstico. Esto debe confirmarse en 2 tomas posteriores a la primera, donde se hizo la nota de que se encontró la presión arterial elevada. Debe confirmarse en 2 o 3 ocasiones en diferentes momentos del día. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa y un Holter? Bueno, el Holter es un monitoreo continuo de la actividad eléctrica cardíaca. Es, como diríamos, un electrocardiograma de 24 horas. Existe de 24, 48, inclusive hasta de un mes. Es una grabación de la actividad eléctrica, es decir, de los latidos cardíacos. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es MAPA, es, como lo dice su nombre, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en donde se coloca un esfigmomanómetro digital con un aparato que va a tomar la presión arterial dependiendo cómo se gradúe, pero generalmente va a tomar en el día cada 1 hora o cada media hora y en la noche cada media hora. Y es con esto que ustedes pueden hacer el diagnóstico más acabado. Bueno, es una de las herramientas diagnósticas, pues muy bien en la persona que llegó a consulta con síntomas, lesión organodiana, es decir, afección a cualquier órgano causado por hipertensión y que se encuentre hipertensión, pues el diagnóstico se hace de una vez. Realmente son herramientas diagnósticas para hacerlo y son muy recomendables. Recientemente se recomienda también lo que es llamado AMPA, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero en el hogar, y es hecho por el mismo paciente o por un
por un familiar en su hogar, y realmente es un seguimiento que se hace a 7 días con 2 tomas al día, y esto también ayuda al diagnóstico de hipertensión arterial. Muy interesante, doctora. La prueba de esfuerzo que tanto se menciona, ¿qué busca? ¿Qué realmente ustedes detectan cuando someten a un paciente a esa prueba de esfuerzo? Bueno, realmente son algunos puntos importantes que podemos evaluar. Primero es la condición física del paciente, la clase funcional en la que se encuentra. Nos sirve como herramienta diagnóstica y para fines de, inclusive muchas personas que no sufren de nada, van a evaluarse y quieren ir al gimnasio, practican un deporte y quieren saber si están en la condición física adecuada para realizarlo, y esta es una herramienta sumamente importante, tanto en el diagnóstico de las cardiopatías isquémicas, en el diagnóstico de arritmias con el ejercicio. Y bueno, pues además, para prescribir yo como médico el ejercicio a realizar a este paciente para decir qué tanto puede hacer, qué no puede hacer, pues esto nos orienta bastante. Interesante eso que usted dice, para el tipo de ejercicio. No cualquier persona puede dedicarse a hacer cualquier tipo de deporte, sin la evaluación de su médico. Doctor, una recomendación final para que la gente pues se mantenga alerta en relación al cuidado de su corazón. Cuido mi corazón, cuido tu corazón. Bueno, pues realmente primero es nosotros mismos, comenzar y demostrar por nosotros mismos que sí podemos cuidar nuestro corazón, cuidar el corazón de nuestros seres queridos y de todo el mundo. Realmente promover aquellos 7 puntos que mencioné. Bueno, vamos a resumirlo y decir: actividad física de forma regular, control en el peso, control de la presión arterial, control de los lípidos, control de la glicemia, dejar de fumar si fuma, y bueno, pues una vida saludable dentro de lo posible. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, amables televidentes, no se vayan porque continuamos con este interesante tema. Saludos amigos. El Alzheimer es la forma más común de demencia. Acapara entre un 60 y 70% de los casos. La Organización Mundial de la Salud explica que la demencia es un síndrome de naturaleza crónica o progresiva caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento. Este afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Esta enfermedad afecta a cada persona de manera diferente dependiendo del impacto y de la personalidad del sujeto antes de padecerla. Los signos y síntomas se pueden entender en 3 etapas. Etapa temprana, tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, de su ubicación espacial, incluso en lugares conocidos. Etapa intermedia, olvidan acontecimientos recientes y nombres de las personas, se encuentran desubicadas en su propio hogar, se les dificulta comunicarse, necesitan ayuda con el aseo y cuidado personal, además sufren cambios de comportamiento. Y etapa tardía, desubicación en el tiempo y el espacio, dificultades para reconocer a familiares y amigos, dificultades para caminar, alteraciones del comportamiento y agresiones. No hay ningún tratamiento que pueda curar totalmente la demencia o revertir su evolución progresiva. Sin embargo, existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia y sus cuidadores. Será hasta la próxima. Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Yovanka Abreu, quien es médico cardióloga, ecocardiografista, y miembro del equipo de cardiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Mejía.
Siempre las conmemoraciones se hacen con un propósito muy puntual y sobre todo en el caso del Día del Corazón, donde son las enfermedades cardiovasculares. Debo decir que eran, son y serán la principal causa de morbo y mortalidad a nivel mundial en la población, por lo cual esto reviste una importancia capital a la cual ponerle atención. Esta celebración consiste en qué, cuáles son las actividades y cuál es el propósito. Bueno, esta actividad se celebra desde hace unos años, Sí. los días 29 de septiembre de cada año, y es la celebración del Día Mundial del Corazón, Correcto. lo que quiere decir que todas las sociedades de cardiología y las sociedades del corazón a nivel mundial se ponen de acuerdo en iniciar campañas Así es. que tengan como propósito el impacto de la información a la población general y a la población médica, de manera que se puedan tomar medidas de prevención cardiovascular para reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que normalmente son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y la emergencia de nuevos factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo. Y entonces, con esta intención, todos los años se realizan campañas que van dirigidas a la población general, en donde se integran también a los médicos de manera de crear conciencia en que sea más agresivo en la prevención cardiovascular. A nivel de nuestro país, ¿cuáles son los planes, cuáles son las actividades que hay pendientes de realizar con miras a acercarnos a conseguir este propósito? Bueno, anualmente, cuando se celebra el Día Mundial del Corazón, desde el inicio de septiembre se van realizando actividades que son dirigidas a la población no médica necesariamente y médica también. En este mes la Sociedad Dominicana de Cardiología tiene previsto varias actividades que están dirigidas, número uno, a la conciencia de los individuos no médicos sobre la reanimación cardiopulmonar, que es tan importante. En muchas ocasiones nos encontramos en la calle con pacientes que caen, súbitamente hacen parada cardíaca y no sabemos cómo asistirlos. Y aunque tenemos servicios de emergencia, de asistencia, es bueno que la población en general esté consciente de cómo reanimar un paciente y salvarle la vida en lo que llega a la atención médica oportuna. Además de que, como en este mes se celebra la reanimación cardiopulmonar, coincidencialmente, se van a hacer talleres que también tengan que ver con la muerte súbita, de manera que podamos identificarla y podamos asistir a un paciente cuando veamos este tipo de escenario. Usted ha mencionado un concepto que es necesario que lo explicamos, muerte súbita, ¿en qué consiste y cuáles son las causas que más frecuentemente pueden producir esto en la población? Ok, la muerte súbita es una muerte repentina que ocurre en un periodo que es inferior al de 24 horas, pero normalmente el paciente cae sin que haya una causa aparente que produzca su muerte y su parada cardíaca. La causa más frecuente de parada y muerte súbita son las arritmias. Arritmias que producen alteraciones hemodinámicas y que paralizan el corazón literalmente, porque el corazón no soporta una actividad eléctrica anómala de forma sostenida durante más de un minuto. Entonces, esto es el concepto general de muerte súbita. Si usted ve a alguien que cayó frente a usted, que no responde y no tiene pulso, el paciente está muerto súbitamente y nuestro compromiso es el de reanimarlo. Y por eso se ha insistido en que la gente en la población general aprenda lo que es reanimación cardiopulmonar. Creo que es un enfoque muy valioso por el conocimiento que puede difundirse a través de la población no médica, que tenga un conocimiento básico de cómo poder abordar a pacientes que presentan esta condición, que no deja de ser frecuente, que ocurre en pacientes conocidos y no conocidos que tienen una condición patológica que puede producir esta situación. ¿Cuál sería la dinámica de la celebración de esas actividades de capacitación para que la población pueda tener acceso a esto? Ok, hay distintos puntos donde se van a realizar. Hay un punto muy importante que sí está dirigido a una población médica. Por ejemplo, hay una de las actividades que va a llevarse a cabo entre los estudiantes de término de medicina de la Universidad UNIBE. Hay otra que va a ser dirigido a periodistas, donde se va a hacer un foro en donde va a haber una reunión que se va a discutir por una electrofisióloga, la doctora Carmen Encarnación, que va a hablar un poquito de muerte súbita, y el doctor Smester, que va a ser el que va a participar en el entrenamiento o en el abordaje de cómo deben tratarse estas muertes súbitas en el paciente en el que uno pueda detectar que ha ocurrido esto. Y se van a hacer actividades en diferentes momentos del mes, semanales prácticamente, hasta que se complete el mes completo, para llevarlo tanto a la población médica como a la población no médica que necesite estar preparado ante este evento.
Muy bien, debo agregar que en el Hospital General de la Plaza de la Salud se estará celebrando una actividad similar para pacientes y familiares, además de la parte médica. Finalmente, doctora, recomendación a la población, a la clase médica muy importante y a los pacientes ya conocidos qué hacer para controlar su condición y evitar que aparezcan nuevas condiciones o que aparezcan situaciones de esa naturaleza. Bueno, como decía al principio, con relación al Día Mundial del Corazón, Sí. la intención es que se reduzcan los factores de riesgo cardiovascular, tanto para la población ya enferma como para la población sana que tiene algún riesgo cardiovascular asociado a factores adquiridos o a factores genéticos. Correcto. Entonces la intención principal es que se puedan reducir todos estos factores que son modificables. La edad y la raza no lo es, la genética tampoco, pero se pueden modificar los hábitos alimenticios, la actividad física rutinaria, el abandono del hábito tabáquico, el consumo de alimentos saludables, la reducción del consumo excesivo de alcohol, que aunque se recomiendan porciones moderadas de alcohol, debe reducirse significativamente la cantidad. Y además un factor que es muy importante y que ha afectado muchísimo la salud cardiovascular de la población general y sobre todo en los jóvenes, que es el control del estrés. Entonces el estrés se ha convertido en un trigger. De los jóvenes y de los adultos. Y de los adultos en sentido general, pero los jóvenes por lo que más están desarrollando enfermedad cardiovascular a temprana edad, asociada a los otros factores de riesgo que había mencionado anteriormente, está el estrés. Y el manejo del estrés es una de las cosas que se hace más difícil para el médico, porque normalmente tiene que surgir una conducta dentro del paciente para que pueda controlar esto. Me atrevería a agregar el control del sueño, un sueño saludable muy importante. Así y es. Además de la alimentación, una hidratación adecuada. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, Gracias por a haber usted. estado con nosotros. Valiosa e importante información que le hemos podido transmitir a nuestros amables televidentes y a usted por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora Yovanka Abreu, quien es médico, cardióloga, ecocardiografista, miembro del equipo de cardiólogos del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la celebración del Día Mundial del Corazón, sobre la importancia del control de los factores de riesgo para evitar condiciones que pueden acarrear con la vida del paciente y sobre todo esa conciencia que debemos de tener y educarnos sobre maniobras muy sencillas de conocimiento de reanimación cardiopulmonar cuando ocurra una parada, una muerte súbita en un paciente en cualquier lugar, que seamos capaces de poder brindar una atención debida y poder evitar una muerte. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares con una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.